Estamos de vuelta aquí en Opinión 21. El tema de esta noche es showbiz de soñadores a víctimas. Rosy, ¿cómo seguir construyendo esta cultura de fortalecimiento del entendimiento del delito de la trata para que, a pesar de que hoy somos una de las naciones más avanzadas, lo hemos venido discutiendo, lo sigamos siendo y cada vez esté más consciente esta problemática y se reproduzca lo menos posible e idealmente combatirla? Bueno, creo que una parte importante son las leyes. La ley que tenemos hoy está siendo analizada, todas las sentencias que reportó la Secretaría de Gobernación, 765 sentencias a diciembre del 2016. Se está haciendo un análisis de la mano de universidades, abogados y personas increíbles que hoy pues llevan 388 analizadas. Esto va a ser algo que va a poder la gente conocer en una plataforma y bueno, queremos presentar una iniciativa ciudadana con 1 millón de firmas para que en 2018, cuando lleguen los nuevos diputados o senadores, senadoras y pues las personas que van a gobernar, pues también se comprometan desde hoy a que este es un tema muy importante, Alex. Se trata de la vida de los hijos y de las hijas de toda la gente. Claro. A mí qué me importa, bueno, sí me importa que me digan que van a construir no sé cuántas carreteras, pero ¿de qué me sirven esas carreteras si quien va manejando es una persona que se quiere suicidar, que se quiere morir, que no quiere vivir, que no tiene sueños, Alex? Es lo más importante que primero nos digan qué van a hacer con las personas, cómo van a tratar con dignidad en un país tan desigual, donde cada día quieren más empresarios esclavizar a la gente. Este país no aguanta más eso, no aguanta más que estén desapareciendo niñas y niños de los poblados con mayor pobreza, no aguanta más que pensemos en los seres humanos como mercancías. Claro. Son personas con dignidad como tú y yo. ¿Qué haríamos hoy sin el don que tienen los camarógrafos o la persona que está atendiendo el sonido o la persona que nos maquilló con tanto cariño? ¿Qué haríamos hoy sin los dones y talentos de las demás personas? Tenemos que hacer consciente a la gente de que el combatir la trata de personas tiene que ser prioridad en cada candidato y candidata. Que no nos vengan a decir cuentos de que voy a sacar a la gente de ser pobre. Para empezar, no se les dice pobre. Es gente en situación de pobreza. No es pobre. No, ahí estamos ya encerrando a un ser humano que tiene toda la posibilidad de salir adelante. ¿Cómo vamos a darle la mano? Y también es un llamado a la sociedad, Alex. Este no es un tema que van a resolver los partidos y los políticos ni los independientes siquiera. Esto es algo que vamos a resolver todos cuando volteemos y veamos en los ojos de mi vecino a un ser humano igual a mí, que vale tanto como yo y que si nos damos la mano, no es un acto de bondad. Si tú tienes más pues beneficios, más oportunidades en la vida, el darle la mano a alguien solo es un acto de justicia. Lo que están haciendo en el Consejo Ciudadano, gracias a que tienen un hombre pues de verdad que conoce y entiende lo que es la palabra Sedeká, hebreo, pues realmente es maravilloso porque es el concepto correcto. Yo le doy la mano a alguien cuando tengo más oportunidades. Y al darle la mano, solo estoy haciendo de un mundo injusto un mundo menos injusto. No es un acto de bondad. Yo no escogí nacer donde nací. Nací en un hogar maravilloso con padres que tienen 60 años de casados, el año que entra cumplen 60 años. Viví tanto amor en mi casa que dar de ese amor no es ningún acto de bondad. Yo no merecía, como tampoco merecía la niña que fue víctima de trata, que era soñadora como yo y que sus sueños se los hicieron pedazos. Ella no merecía eso, yo tampoco. Dar la mano a alguien es solo un acto de justicia y invitamos a la sociedad. Solo vamos a resolver el problema de nuestra nación cuando no sea en un sismo, cuando sea todos los días, como el día que ocurrió el sismo, que nos demos la mano, vayamos a ayudar a la gente que está en el sismo. Es lo que admiro de Carlita, que de verdad hoy, pues ella recibió ahora, pues de verdad tanta gente que la quiere tanto y que le ha dado la mano, y ahora ella está dándole la mano a la gente que está en el sismo, no solo durante el primer mes, sino vamos a continuar todo lo que podamos con la ayuda de quienes también saben que tienen oportunidades y que podemos dar la mano a los demás. ¿Cómo lograr esto, Carla? ¿Cómo contagiar este entendimiento para quienes no han sido víctimas, para quienes no tienen un caso
cercano, cómo darse cuenta de la vulnerabilidad que todos tenemos y cómo darnos cuenta que independientemente de si tenemos o no hijas, si tenemos o no hermanas, de que si somos hijos o no de una mujer o también de un hombre, insistimos, lo puede ser, somos seres humanos que no podemos seguir permitiendo esto. ¿Cómo construir esta cultura? Pues de entrada, nuevamente insistir en lo que dijo Rosy, el agradecimiento tan grande que les tenemos a ustedes, los medios de comunicación, porque sabemos de tanta gente, así como la jovencita que platicábamos ahorita, que contactó a Rosy, que estaba viviendo cosas terribles y que hoy está viviendo unas cosas maravillosas gracias a que un día vio a Rosy en la tele, vio otros documentales de otras sobrevivientes y eso las inspiró y dijeron, yo puedo salir, y entonces hoy pudieron tener esa llave que sí es real, eso que tú decías hace rato, cómo hacer para salir adelante, pero nada de esto podría ser sin ustedes, sin todas estas puertas abiertas que han tenido para que podamos hablar de esto, para que podamos hacer conscientes a las personas. Muchas veces también muy relevante lo que decía Ruth, no podemos pensar en estereotipos en la trata de personas, no es ni el medio del espectáculo, tampoco es solo mujeres, tampoco es solo trata sexual, tampoco es solo porque no te quería tu mamá y te vendió, tampoco, o sea, es todo. Todas las posibilidades abarcan la trata de personas, todas las posibilidades están abiertas para este delito. Y esto solo se puede saber gracias a ustedes. ¿Qué otra arma tan grande podemos tener que a ustedes que han dado estos espacios? Y de verdad, esta oportunidad de que haya organizaciones tan poderosas también como Fundación Camino a Casa, como Comisión Unidos contra la Trata y como el Consejo Ciudadano, que nos dan la oportunidad de 24 horas al día poder levantar el teléfono y decir, yo estoy viendo esto. ¿Cuántas personas no han sido rescatadas por la denuncia anónima de otro ciudadano, no de la víctima, que el 99.9 de las veces no va a tener un teléfono a la mano para denunciar? Entonces, por amor de Dios, si no somos nosotros los que hacemos algo y decimos, ¿sabe qué? Consejo Ciudadano, anónimamente, no quiero decir mi nombre, pero aquí al lado está pasando algo, yo vi esto, yo vi el otro, esto no va a acabar nunca, ¿no? Entonces, la única forma masiva donde podemos cambiar las cosas es a través de ustedes, o sea que, nuevamente, gracias. Gracias por tienen este espacio. que hacerlo, es nuestra obligación. Ruth, ¿podemos nosotros garantizar, podemos compartir con la audiencia que México, porque es lo que más nos importa por obvias razones, tiene el andamiaje legal, institucional y social para cobijar a las víctimas, es decir, para recibir estas llamadas y hacer algo para que no sea una llamada perdida, para que se haga una investigación si es que es un vecino el que está denunciando, si es la protección a una propia víctima que en algún momento tuvo una posibilidad de hacer? ¿Podemos nosotros garantizar que el delito de la trata de personas en México está siendo perseguido? Por supuesto. La Línea Nacional contra la Trata de Personas es un mecanismo ciudadano, es un mecanismo gratuito, es un mecanismo para todas las instituciones y para todas las personas. ¿Esto qué significa? Que trabajamos en colaboración con organizaciones civiles, como quienes ahora nos representan, y también con las autoridades, pero son autoridades de confianza, autoridades con las que vamos a nosotros a canalizar la información, inclusive a la víctima. Hay víctimas que se llaman y nos dicen, yo quiero en este momento denunciar. Entonces es acompañarle a través del mismo personal del Consejo Ciudadano o de otras organizaciones o a través de las propias autoridades para que pueda presentar su denuncia. O todo inicia como una denuncia anónima y en el proceso, cuando se puede ir construyendo esta confianza con la autoridad, la víctima dice, ok, con todo gusto me presento y con todo gusto colaboro con las autoridades de manera presencial. Puede ser la víctima directa o puede ser los familiares de la víctima que también son víctimas, ¿no? Porque también están viviendo esta angustia, también están viviendo esta desesperación de no saber qué está pasando con sus familiares. Pero también pueden ser estos testigos. Los testigos son muy valiosos y sus datos son muy importantes. Les llamamos testigos porque saben qué es lo que está sucediendo en algún lugar. Y el no quedarse callados es totalmente valioso, porque es esa denuncia anónima. Es ese romper el silencio del que hablábamos hace rato y poder decir, aquí pasa algo, estoy confiando en un organismo civil que confío que va a mandar la información a una autoridad para que pueda hacer la persecución del delito. Yo creo que en México sí estamos avanzando, día a día se fortalecen cada vez más todos los procesos para poder atender a las víctimas. ¿Nos hace falta mucho? Seguro que sí.
pero yo creo que también estamos avanzando demasiado. El poder decir que tenemos reportes de al menos 8 formas de explotación es algo importante. En decir que las víctimas no son solamente mujeres es algo importante. En decir que no solamente es explotación sexual, también eso es importante. ¿Por qué? Porque seguramente quienes nos estén oyendo ahorita ya les va a generar curiosidad de saber qué es lo que está sucediendo. Si no saben qué es la trata, llámenos. Estamos 24 horas, los 365 días del año. Les explicamos qué es el delito. Ahora nos hemos sorprendido porque hemos recibido llamadas de estudiantes que les han dejado de tarea. Averigüen qué es la trata de personas. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Genial, porque entonces ya les están diciendo, averigüen qué es la trata, y por supuesto que nosotros nos comunicamos con ellos y les explicamos qué es la trata, les damos datos, porque tienen que entregar su tarea. Y digo, no solamente lo hagas por entregar una tarea, sino por protegerte. También les damos recomendaciones para que no vayan a ser víctimas. Tener información es un mecanismo de protección, pero también hacer suyas las diferentes recomendaciones cuando están chateando, cuando están conociendo a las personas, cuando están buscando empleo, cuando están buscando lograr sus sueños, es también tomar en cuenta ese blindaje para no ser víctimas de trata de personas o de cualquier otro delito. Se nos acaba el tiempo, nada más quisiera una última ronda, una consideración final, justamente hacia adelante, los retos. Rosy, quisiera tocar contigo, conoces muy bien de esto, das un seguimiento puntual, los estados, las autoridades a las que falta comprometerse más. Bueno, nosotros cada año sacamos el tratómetro donde ponemos quiénes sí están haciendo prevención, campañas como la que ahorita estamos promocionando de 1 billón de pie, lo pueden ver en nuestra red social, @Rosy Orozco, Rosy con I latina, en Twitter, en Instagram, también en la de Carla de la Cuesta, porque vamos a estar promocionando este baile que es una manera de prevenir muy alegre. Te invitamos a bailar con nosotros, con mucho gusto, contra la trata de personas. Además, ya la verdad caen gordas las feminazis, les digo yo, a las que regañan a los hombres. Yo no creo en ello, creo en más de una manera armónica que tú y yo pues podamos bailar contra este delito. Y la canción de Eve Ensler, Rompe las Cadenas, es una canción maravillosa que cambia la mentalidad. Es más fácil cambiar la cultura con cosas culturales y necesitamos una cultura de respeto hacia la mujer, hacia la niña y hacia cualquier ser humano. La segunda cosa importante también como reto pues es lograr que las autoridades todas participen, no solo en la prevención, en la persecución, que también lo medimos en el tratómetro. Son pocos estados, pero con esos pocos estados tenemos más sentencias que toda América Latina. Y por supuesto también el que podamos perseguir, proteger a las víctimas. Tenemos solo refugios en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Baja California, Chiapas, Colima y Tlaxcala. Y bueno, Morelos ya está haciendo un convenio. Son los únicos que están protegiendo a las víctimas. Los demás es grave. O sea, ¿a dónde va a huir una niña que denuncia en el Consejo Ciudadano? ¿Quién la va a proteger? ¿Cómo va a continuar el proceso? ¿Cómo va a tener vida después? ¿Cómo le vamos a poder dar una hoja en blanco si no hay un refugio en ese estado? Hacemos un llamado a los gobernadores que no tienen refugios. No es la chamba nada más de ellos. Yo prefiero que sean de sociedad civil para que no dependan del partido que gobierna, porque luego llegan y cambian todo, y pobre niña todavía que fue esclava, todavía doble víctima, ¿no? Entonces, pues llamado a la sociedad civil, es una manera de dar la mano en los estados, el ayudar a víctimas de la trata, y créanlo que es la más grande satisfacción. Es gente maravillosa que descubre sus dones y talentos y vuelve a soñar, vuelve a ser soñador como todos somos y como tenemos que seguirlo siendo. Ruth, una conclusión, los retos hacia el futuro. Yo creo que el reto es seguir rompiendo el silencio. Sí lo estamos rompiendo, hay que romperlo más. A veces pensamos que la trata de personas son la mafia, son delincuencias organizadas, que están al otro lado del mundo, y a veces está al lado de la casa. Los tratantes pueden estar muy cerca, generalmente son personas que tienen cercanía con las víctimas, entonces hay que estar muy alertas. Si hay algo que me está causando ruido, si hay algo que no me hace sentir segura o seguro, pidamos ayuda. Pedir ayuda es de valientes. Claro. Romper el silencio es de valientes. No se dice fácil, no es tan sencillo, pero de verdad con toda la confianza, con toda la seguridad, se pueden comunicar al 01800 5533 000, y todas las personas que aunque
les parezca una duda o les parezca absurdo, mejor que lo digan. Nosotros ya nos encargaremos de ayudarles a saber si hay más información, si hace falta o qué es lo que vamos a hacer con esa información. Bien. Pero lo importante yo creo que es seguirnos educando, seguir aprendiendo sobre qué es la trata. Hablar del tema no debe de ser un tabú. Está relacionado con muchos temas que pueden ser tabú, como la sexualidad. Está relacionado con lo que es la convivencia familiar, porque muchas veces, muy rápido, alguna vez en una alerta Amber, localizamos a la chica. La intención, yo creo que si era explotarla sexualmente en Estados Unidos. La chica afortunadamente es localizada, pero la mamá me decía, en ese momento yo tengo ganas de golpearla. Y yo le decía, no haga eso. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, en ese momento usted va a volver a construir un espacio nada seguro para ella, claro, que no va a fortalecer ese vínculo, que no va a fortalecer esa convivencia familiar que la chica necesita para poderse sentir segura. Entonces, abramos los diálogos con nuestros hijos y nuestras hijas y busquemos siempre estar en redes sociales seguras. Sin duda. Carla, tu conclusión. Bueno, además que comparto estos sueños y estos propósitos, yo quisiera agregar uno. Tengo la oportunidad, como mis compañeras, de estar todo el tiempo en escuelas. Y uno de mis sueños, o de lo que más me apasiona de estar ahí, es poder crear a estas nuevas generaciones de hombres que, como bien dice Rosy, los hombres y las mujeres tenemos que estar unidos de la mano, no tú eres el hombre y si tú y la mujer no, sino unidos, pero crear esta nueva conciencia donde un hombre pueda decir, no importa si parece que estás a la venta, no importa si parece que quieres y te gusta estar ahí, porque seguramente tienes una gama infinita de posibilidades y de todos modos decidiste estar en situación de prostitución, ¿verdad? Que esto, no sé de dónde podemos tener esa idea tan absurda, pero bueno, un hombre que diga, no importa lo que parezca, no importa lo que diga nadie, para mí tú eres inmensamente valiosa y jamás te compraría. Si podemos lograr que los hombres sean los transformadores, los hombres sean los valiosos, los maravillosos, los preciosos, que puedan vernos siempre con tanto amor como para no comprarnos, yo creo que ese día es el único día en donde vamos a poder ver el final de la trata de personas con fines de explotación sexual, y ese es mi sueño todos los días. Pues que se cumpla. Y de verdad, insistimos, esta conversación no se agota aquí. Gracias a las tres, ha sido un gusto escucharlas, un gusto recibirlas. Y de verdad, seamos todos soñadores, defendamos no solamente nuestros sueños, sino los de todos, y no guardemos silencio. Ahí están apareciendo en pantalla los números a los que usted puede denunciar: el 5533-5533, la línea ciudadana del Consejo de la capital del país. Súmese a esta cultura, no sea ajeno a ella. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ya sabe que lo esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.